Buenos días, nos encontramos en el programa de Arte y Cultura, como todos los miércoles de 12 a 1 en Multicanal. Bueno, decir que el último programa que se emitió, que es la del taller de julio, primero dar las gracias porque todo el mundo ha felicitado a Marcela López Parada, donde cual su intervención que tuvo en el estudio, hablando de las obras de su padre, de cada una de ellas, la gente las ha acogido de una forma bastante interesante, porque puedo decir, por ejemplo, a algunos que les ha encantado la forma en que lo ha transmitido, con qué cariño y con qué amabilidad, ¿verdad?, ha hecho el recuerdo de su padre, un gran artista como era el escultor. Y bueno, son muchas las llamadas que hemos tenido. Esto hay que decirlo porque también la gente agradecemos que nos diga si lo hacemos bien o mal. Y en este caso, la protagonista principal ha sido Marcela. Y desde aquí quiero felicitarla porque hizo una intervención extraordinaria. Pero bueno, hoy tenemos a dos artistas bastante conocidos. Son profesores, pintores los dos, un acuarelista, el otro pinta al óleo. Y bueno, la verdad que es multidisciplinar, o sea que utiliza muchas cosas. Tenemos con nosotros aquí a Alejandro Alegar Soria, buenos días. Buenos días a todos. Y Alegario Úbeda, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues nada, vamos a comenzar el programa, vamos a hablar de un pequeño recorrido de su currículum, porque son currículos muy amplios, han obtenido muchos premios, mucha trayectoria, muchas exposiciones, pero queremos un poco pasar nuestras preguntas, que ellos nos contesten, nos digan y nos hablen de cómo es el arte que hacen ellos y cómo es el arte, cómo lo ven ahora mismo de lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a empezar por Alejandro Aguilar Soria, decir que nace en Madrid, se licenció en pintura como especialización en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Unos años anteriores estudió Relaciones Públicas y Publicidad y de Arquitectura de Interiores. En la actualidad dirige el estudio Larso de Arte Contemporáneo en Madrid. Es socio de honor de la Asociación Española de Pintores y Escultores. Sus obras se encuentran en numerosos museos y colecciones privadas. Bueno, él dice en su currículum una frase que a mí me ha encantado, que dice que busca el equilibrio entre lo real de la fantasía y la fantasía de lo real. Pero hoy queremos que sea real el tenerle con nosotros y que nos hable. Buenos días, Alejandro. Hola, buenos días. Bienvenido al programa. Bienvenido y bien hallado, porque me gusta ver a caras amigas y veros a vosotros. Venga, muchas gracias, es un placer. ¿Recuerdas tu primera experiencia en el arte? Sí, pero vamos, yo creo que nos pasa a todos los artistas eso. La mía fue contemplativa, es decir, a nivel contemplativo. Yo tuve la suerte de vivir en una familia de artistas, por rama de mi madre era pintora, mi abuelo era pintor, entonces vivía en un entorno rodeado de cuadros incluso de gran formato, entonces recuerdo, pero de datos de niño con 4 años, 3 incluso, puedo recordar, de estar mirando, contemplando y meterme dentro del cuadro, ¿no? Y perderme horas mirando la pintura, incluso ver el proceso de creación desde muy jovencillo. Y eso también pues te condiciona y te vincula a otra serie de cosas con el paso del tiempo, claro. Pero eso me facilitó muchísimo el acceso al mundo del arte, que para mí fue una cosa muy normal, que creo que no es para el resto, pero para mí fue una cosa que estaba dado en el código de vida que tenía. Normalmente pues estaba relacionado al arte, se convivía con el arte. Sí, y además yo he leído un poco la historia de tu abuelo, de Francisco Soria Edo, sí. Y bueno, tengo que decir que es un gran pintor. Pintor de museos, pero de museos del Museo del Prado, no estamos hablando de cualquier museo. Sí, en España tenemos una ventaja, que tenemos muchísimo músculo artístico y hay una generación ahí olvidada. Yo creo que hay un segundo siglo de oro, sobre todo a finales del 19, principios del 20, todavía muy olvidado, muy desconocido. Como está pasando una generación que había de los 50 a los 70, magnífica también, pero yo creo que esa sí ya cogió el boom de los medios de comunicación y es un poquito más, ha llegado un poquito más al público, pero España es continuo, el músculo artístico, el talento no es raro, el problema es el mantener, es decir, el dar a conocer ese talento. Claro que sí, pero tu madre también tenía un poco esa vena artística. Mi madre también, mi madre además la conocí, pero en aquella época una mujer pintora era muchísimo más difícil. Entonces, esa problemática de la mujer que ahora está tan de moda y tal, yo conocía, es decir, a nivel familiar, yo he visto reuniones en casa de muchísimas mujeres muy jóvenes que eran pintoras, amigas, se reunían en casa con pintores y acudían a bienales, a premios, tal, una generación totalmente también olvidada, pero que luchó y abrió las puertas de lo que están disfrutando ahora, ¿no? Sí, es verdad, es cierto, porque son muchas las pintoras que no se ha dado a conocer, aunque la Asociación Española de Pintores y Escultores, a través de la secretaria, sí, está dando a conocer a bastantes artistas, mujeres, femeninas, ¿verdad? Y además son verdaderas genios, verdaderos genios.
verdaderos genios y verdaderas ventanas abiertas para todos. Es que la gestión que, por ejemplo, que la asociación, que yo creo que también te estás vinculado tú directamente con ella, de Pintores y Escultores, a través de José Gabriel Astudillo y de María Dolores Barreda, es decir, lo que están haciendo el movimiento de la historia de este país a nivel de artistas, yo creo que son faltas, son carencias que van llenando gente. Menos mal que hay gente que a nivel de gestión cultural pues están rellenando esos huecos que falta más. Es decir, que hay muchísima información que hay que sacarla para adelante. Son gente que está dedicando su vida a costa de su propio trabajo y de su propio interés. Es cierto, y hay que felicitar a ese tipo de gente que lo hacen de esta forma, ¿verdad? Bueno, ¿qué obra icónica te hubiera gustado crear, Alejandro? Pues ninguna. ¿Ninguna? No, sí, es decir, las creadas las admiro, me encantaría hacerlas todas. Yo qué te voy a decir, es decir, sería tonto que te dijera un ejemplo típico. Lo que me gustaría es crear yo una icónica. Eso es lo que realmente, a nivel coloquial, os digo la verdad. Yo creo que todo artista tenemos la ambición o durante una época de tiempo tenemos la ambición, luego a lo mejor pasa y ya pasa a otro segundo plano, pero sí de hacer de que alguno de tus trabajos se convierta en icónico. Esa es la verdadera. Pero obras icónicas en la historia del arte hay tantas. Yo me iría incluso más, por decirte, a un estilo. Es decir, yo me iría más. Me hubiera gustado muchísimo ser o el primer pintor abstracto o el primer pintor cubista. Es decir, los que rompen con la tradición de la imagen y se convierten de pronto y cambian la forma de ver el arte en general al público. Eso me hubiera encantado. Claro, me encantaría poder hacerlo con mi trabajo, pero claro que ojalá que... No, pero lo que sí es verdad, Alejandro, y es que cuando el público ve una obra tuya, enseguida te identifica. Y eso tienes tu personalidad ya creada. Eso es difícil, es decir, para mí es lo más difícil, y sobre todo la gente que somos muy poliédrica o inquieta o incluso diría es como la generación de los esquizoides, que cambiamos mucho de tanto de técnica, de generación, de estilo, porque vas pasando, lo ambicionas todo, lo quieres hacer todo, pues cuesta muchísimo trabajo tener un sello, pero yo creo que a veces el sello personal es el propio defecto. Es decir, la virtud es más general, la virtud se alcanza o por trabajo o por condiciones. Pero el defecto, controlarlo y manejarlo, es lo que te da una personalidad dentro del mundo del arte. Sí, pero muchas veces lo que sí es verdad que es que hay pintores que, bueno, que han pasado la historia, hablamos de Picasso, ¿no? Sí. Picasso en la primera etapa teníamos que él se veía las venas del que pintaba, tiene un realismo brutal, pero luego pues pasa a crear hasta una mujer con 3 ojos, algo totalmente desconocido. Ahí está la ruptura, claro. Ahí está la ruptura. Y la capacidad de frentes abiertos que tenía. Para mí, la genialidad de Picasso, pasa que cualquiera habla de esto, pero me refiero que parece un anatema, pero hay obras de Picasso malas, es decir, no pasa nada. Pero hay unos caminos abiertos que todavía seguimos trabajando sobre ellos. Es decir, lo que innovó esa época, vivimos todavía de ellos. Sí, la verdad es que yo entrevisté a uno de los que habló sobre el Guernica de Picasso, que hizo un libro, un poco diciendo todo lo que él había obtenido realmente, porque decía que la obra se pintó antes de pasarlo del tema de Guernica, ¿no? Pero bueno, independientemente, una cosa que sí me llama mucho la atención, cuando hablan de la personalidad de Picasso, y él decía que Picasso era muy virtuoso, porque realmente tenía muchos registros, ¿no? Eso quiere decir que muchas veces una obra a otra no encuentra ninguna relación. No hay un seguimiento, por ejemplo, hay pintores donde tú ves el sello, ¿no? Pero el caso de Picasso no. Y decía que tenía mucho registro. Yo creo que también eso es positivo, ¿no? Hombre, claro que es positivo, te enriquece. Lo que pasa es que también cuando una persona tiene muchas posibilidades, muchas caras en su poliedro, también es más dificultoso darte a conocer y es más dificultoso encontrar tu hueco en el mercado y que la gente te identifique, porque según vas creciendo a nivel personal, pues también vas variando. Entonces, al variar, vuelves un poco loco al público, hasta que encuentras ese eslabón común que hablábamos antes, de que la gente ve una obra tuya y la identifica. Y ya incluso identifica la de diferentes épocas, pero va a pasar por tu mano. Eso, la verdad es que cuesta una vida. Sí, es verdad, es cierto, ¿no? Tengo otra pregunta. ¿Qué otra época de la historia del arte te gustaría, te hubiera gustado vivir? ¿Qué otra época? Pues mira, vuelvo a la misma pregunta que la anterior, pero de otra forma dicha. Es decir, yo creo que la mejor época que vivimos es ahora. Yo siempre estoy a favor del presente, pero si me dices a nivel romanticismo, a nivel icónico, me encantaría vivir en la época entre guerras. Creo que la época desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda es donde está el cambio radical y donde ha sido una fuente de generación de creatividad impresionante. Era continuo el movimiento, era continuo cambio, pero no solo en Europa, es que era en todo el resto
todo el mundo, incluso la creación de las exposiciones universales, el poder ver lo que se hacía en países porque estaba de moda, las ferias internacionales, ver como lo que se trabajaba en Oriente, lo que se trabajaba en África, que entraba de pronto en Europa y lo veíamos y la gente se sorprendía. Esa riqueza, yo creo que ahora la tiene cualquiera en un ordenador, ¿no? Pero antes no. Es decir, antes era todo a base de eso, ¿no? De esas pequeñas muestras que eso, y abrió los ojos al mundo, es decir, al mundo del artista. Lo mismo que técnicamente también se descubrió muchísimas más cosas y a nivel procedimientos pictóricos, pues claro, la creación de los tubos, de poder salir a pintar afuera, de creación, cambió la historia del arte. Sí, ha habido cambios bastante significativos que ha sido para mejor, porque ha roto un poco, ¿verdad?, con lo anterior, creando nuevos panoramas y nuevas estructuras de pintura. Claro, verdad. Y todo eso pasó en esa época de que te hablo de entreguerras, para mí. Sí, es verdad. Como profesor, ¿siempre ha sido importante para ti el dibujo? Yo creo que para mí, para cualquier artista, es decir, como profesor y como artista. Es decir, yo soy profesor como consecuencia secundaria. Es decir, es otra actividad más, pero el dibujo, la estructura. Aparte que el dibujo para mí es una disciplina más perfectamente que vive sola, es decir, no tiene por qué estar acompañado. Si concebimos el dibujo como monocromo, que yo no lo concibo así, pero es decir, que el dibujo camina perfectamente solo como entidad única. Yo creo que sin dibujo no hay estructura y no existe lo demás. Es decir, todo el mundo dibuja, hasta un abstracto dibuja. Eso es como el mundo de los píxeles. Podemos teorizar todo lo que queráis, pero decir, una línea puede estar compuesta por puntos y nosotros ampliamos eso en el espacio. Bueno, la cuestión es que la estructura está en todo, hasta en la pintura abstracta. Incluso me atrevería a decir que hasta en la conceptual. Pero vamos, si queréis nos perdemos por ese mundo. Bien, está bien. Lo que sí es verdad es que está claro que el dibujo es algo primordial para cualquier pintor. Y esencial. Y esencial, no cabe duda. ¿Cómo nace tu interés por el arte? ¿El entorno familiar fue algo muy influyente o era algo, porque claro, uno puede estar rodeado de los mejores artistas, mi abuelo, mi padre, mi hermano, claro, pero si realmente no tienes esa afición, no tienes esa pasión por el arte, pues no significa muchas veces mucho. Claro, no, tienes toda la razón, porque además en mi casa yo tenía 2 hermanos, mi hermano se dedicaba más a la música, tal, luego ha terminado siendo farmacéutico, para que vean lo que tiene que ver, pero no nos había condicionado el hecho, a los 3 somos distintos, teniendo un entorno que nos hemos dedicado, que mi familia había una dedicación a la pintura, una entrega hacia la pintura, solo me he dedicado yo, y ellos han vivido el mismo entorno. Quiero decirte con eso que tienes que tener un condicionamiento, una actitud y eso, pero desde luego que facilita el hecho de que haber tenido un entorno artístico me facilitaba la entrada, era elegir eso o lo demás. Y la verdad es que a mí me cautivó desde pequeño. No me lo he planteado, es decir, me he dejado llevar por la corriente. Sí. Pero claro, eso es un caso personal, que no tiene nada que ver. Sí, bueno, de hecho tus hermanos no andan por la pintura. Ninguno, por el arte, sí, al revés. Dentro del mismo entorno. Aparte que viene bien, que necesitamos gente que compre, no solo gente que produzca. Ya para producir estamos nosotros, necesitamos coleccionistas. Claro que sí, claro. Eso es lo que necesita el mercado, gente que compre arte. Y artistas tenemos muchos. No, pero yo creo que la verdad que sí está habiendo un movimiento importante actualmente en el tema de la compra de arte. Y eso lo vemos muchos en todas las ferias, ¿no? Sí. No solamente las ferias a nivel nacional, que aquí en Madrid se producen 3 ferias muy importantes, sino también a nivel europeo y a nivel mundial. Entonces la gente va a las ferias y compra arte realmente. Cuando se dicen las cifras que se están moviendo, para mí hay una inquietud, que la gente es coleccionista y bueno, eso es importante. ¿Tú lo ves así actualmente, Alejandro? Yo lo veo así en parte. Es decir, yo creo que el boom que había, por ejemplo, a finales de los 80 y bueno, aunque siempre ha habido crisis de mercado de arte y tal, y a nivel institucional, me refiero antes a nivel corporativo, empresas, sí estaba el nivel de arte a nivel de imagen, es decir, daba un poder a una empresa el tener una buena colección de arte, tanto a la banca, a las empresas privadas, todas tenían un fondo. Eso yo creo que se va perdiendo. Pero también había un acceso de clase media hacia el arte como coleccionista, y los grandes coleccionistas siempre han existido, son muy limitados, pero siempre han existido. Y sí, por supuesto, el volumen del arte que mueve es un negocio al fin y al cabo. Pero yo noto una baja en ese sentido, sobre todo en la gente joven. También están cambiando los sistemas, si no pueden acceder a muchos gastos normales, yo me imagino que si en mi época era complicada, ahora debe ser mucho más complicado para un joven, no solo ya adquirir una casa o una vivienda, sino poseer arte.
Entonces, el Sí. concepto de poseer arte, pues también es muy largo, que podemos hablar mucho de él. Sí, ¿En qué sí, es verdad. sentido? La verdad que ha cambiado en muchas facetas, eso es cierto, ¿no? Pero lo que sí es verdad que los medios hoy en día está muy accesible para todo el mundo. Quiere decirse, el conocer la historia de cualquier pintor ahora mismo, a través de los medios, en Instagram, te metes en Google Claro. y ves la historia de cada uno de los artistas. Yo creo que eso ha aportado también otra herramienta más para que la gente le entusiasme el arte, ¿no? Por supuesto, es mucho más inmediato, es decir, el acceso que tiene la gente a través ahora de las redes, de los medios, de Internet, es lo más democrático que existe. Es decir, ese acceso no existía antes. Nosotros era a base de libros y de exposiciones. Yo he hecho colas por ver una exposición. Yo me he pasado por pedir un catálogo cuando era un chavalito, a ver si me regalaban un catálogo en la inauguración para poder tener informaciones. El pasado a cenar. Ahora ese problema yo creo que la gente joven no lo tiene. Se mete pum, 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 investiga y tiene acceso inmediato. Pues es un proceso distinto, ¿no? Es un proceso más rápido y es un proceso que la gente ahora accede de otra forma. Pero a nosotros también nos ha dejado una secuela de una fortaleza de lucha, de intentar informarte por lo que te interesa, saber lo que estaba pasando en tu época, saber quién trabajaba más o menos lo que tú hacías, te interesabas cómo llegar, cómo acceder a galerías, cómo acceder al mercado. Te enseñaba también mucho, ¿no? La calle te enseñaba mucho. Sí, lo que sí vemos, por ejemplo, que hay países donde realmente en sus televisiones emiten 3 o 4 programas semanales hablando de arte. Y eso realmente también llega a la gente, llega mucho más y saber valorar y apreciar cuando hace un recorrido a la vista sobre un cuadro y por qué la hace, ¿no? Y esto lo transmiten muy bien, pero aquí tenemos esta carencia, no hay programas en televisión en el cual se pueda ver esto. ¿Tú crees que esto está influyendo también de que la Hombre, gente no asista cuando se abre, tú haces una exposición, el día que inauguras va mucha gente, pues luego ya no va? es que las franjas, claro, es que las franjas que hay de emisión, el tiempo que hay para cultura, en general, es cada día mínimo, es cada muchísimo menor. Y claro que te empuja, ¿cómo te va a empujar los medios? Si vivimos en la época de la imagen, claro que te empujan a asistir y a ver, y te crean una demanda. Y hay muy poca gente que se dedique a ello, como vosotros, es decir, a labor cultural de poder hablar, de poder transmitir, de poder contar, pero yo creo que sí hay, es decir, si hay espectador que está esperando esa franja de programa cultural que no la encuentras ni en televisión, y cada vez menos en radio, y en los medios, y ya no hablamos de los medios escritos que están desapareciendo, ¿no? Las secciones ya de arte, los culturales cada vez son más pobres, son más pequeños, les dejan menos sección, no hay, cada vez hay menos diarios, eso. Entonces, está cambiando todo, yo lo sé que está cambiando y no lo podemos decir, pero sí necesitamos esos espacios y la gente sí los demanda, lo que pasa es que no se los da. Yo creo que un trabajo bien hecho tiene audiencia. Yo creo que esto es un mensaje un poco también para las instituciones y los que mueven los hilos políticamente, porque lo que sí es verdad que yo tengo nietos que saben quién ha fichado al Barcelona y el Real Madrid, Claro, y sin embargo le pregunto, oye, ¿qué pintor estás poniendo en el Prado? No lo saben. claro. No lo saben, y esto es un poco, digamos, que los medios o las instituciones no se preocupan también de llevar los medios, ¿verdad? Eso es está enlazado a lo que estábamos hablando antes, es decir, que la gente no tiene el mismo acceso, pero es un problema de lanzamiento cultural, es decir, de apoyo cultural a nivel institucional. Si uno crea e informa, pues uno crea una demanda, y si uno crea una demanda, pues se crea un mercado, es decir, mueve poder y mueve dinero, todas estas cosas. Sí, es verdad. Bueno, ¿cuáles son los temas fundamentales de tu práctica pictórica, Alejandro? Yo creo que como la mayoría de la gente, decir, para mí es el ser humano, su entorno, tanto imaginario como real, la relación que tiene con él en entornos reales e imaginarios. Y trato temas pues, de la vida normal, cotidiana, y a veces con mucha ironía, a veces con mucha realidad, otras veces no, a nivel más sutil, más envuelto, no es más caro y me gusta mucho ese juego psicológico de la gente, darle un mensaje pero meterle en un entorno totalmente distinto, es decir, para que tenga que pensar, para que tenga un poquito que leer el cuadro. Yo que he visto tu exposición en Casa de Vacas, me llamó mucho la atención porque dentro de tu pintura tienes una magia, tienes una fantasía, pero también rozas un poco el surrealismo, ¿no?, artístico, ¿no? Sí, Eso es algo que tú tienes como, digamos, como lo principal dentro de tu actitud, ¿o no? pues mira, ya llega un momento que llega un momento que si quisiera clarificarme, ya ni lo hago. Es decir, llega un momento que hay mucha connotación surrealista en cuanto
hablamos de cambiar, si tú pones una figura de un entorno que está en un entorno habitual, lo cambias, pues ya existe ahí un lenguaje surrealista. Pero también pues, la connotación a nivel técnica pues, es un expresionismo muy colorista, muy fuerte, incluso de dibujo. Es decir, que le añado cosas y algún toque también de arte conceptual o porque me gusta. Es decir, meto juego, intento hacer una amalgama de las cosas con las que vivo a nivel artístico. Sí, además tienes la suerte y la virtud que lo haces bien. Muchas gracias, eso espero, Claro que me sí. conviene. Bueno, ¿consideras que tus cuadros causan un impacto especial, un magnetismo óptico casi siempre imposible de eludir? ¿Qué esperas quien mira tu pintura? Eso es lo que quiero. Es decir, a mí lo que me apetece es que la gente vea una exposición y se acuerde de ella. Es decir, no solo tener el nivel o la faceta decorativa. Es decir, qué bien, tal, que todo artista la tiene y la busca. Pero lo que sí me gusta es que la gente la inquiete, le recuerde, e incluso que desee el objeto artístico. Entonces yo busco que la exposición atrape de alguna forma al que contempla la obra de arte. No quiero simplemente que busque un gozo estético y nada más, sino que a nivel de que más te perturbe, incluso que la desees. Es decir, yo creo que si no deseas una obra de arte poseerla, mal va el camino. Es decir, cuando uno quiere un cuadro, te gusta tenerlo. Es verdad. Y forma ya parte, digamos, de tu hábitat, ¿verdad? Sí, eso está claro. Sí. Muy bien, pero tenemos también con nosotros a un acuarelista bastante importante, aparte de profesor, sus obras son ya reconocidas, ¿no? Él es diplomado en Artes Aplicadas y en Arquitectura de Interiores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Profesor acuarelista, cursos de acuarela que realiza la Agrupación Española de Acuarelistas, coordinador de cultura del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, ha expuesto en muchas galerías con múltiples premios recibidos. Sus obras se encuentran en museos y en colecciones. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Alejandro Úbeda Sánchez. Buenos días, bienvenido. Perdona, Olegario Úbeda, perdona. Sí, hola, buenos días. Todos tenemos la del directo. Sí, encantado, eso es lo bonito. Lo hemos hablado antes, claro del directo, sí. ¿No? Muy bien. Eso es lo bonito. Bueno, pues un poco vamos a empezar haciendo preguntas. Como acuarelista, ¿qué estilo desarrollas? Bueno, a mí lo de la palabra acuarelista es un término que yo llevo luchando y soy pintor, que luego utilizo la acuarela. Es decir, el pintor de óleo, acuarelista es pintor que trabajas con acuarela, es un pigmento. Yo he trabajado con acrílico, incluso yo creo que la acuarela fue uno de los últimos pigmentos que yo utilicé, porque empecé con las ceras, empecé luego con el pastel, con el óleo, con el acrílico, cuando los acrílicos no los teníamos que hacer nosotros, comprabas las tierras, comprabas el condimento este que lo mezclabas, ¿no? El polivinilo, el acetazolinio, el látex. Sí. Entonces, y luego, lo que pasa que, digamos que luego cuando me metí a hacer en la Escuela de Artes Aplicadas, hice decoración, pues empecé a hacer allí, bueno, pues los bocetos eran con Flowmaster, y yo digo, bueno, pues voy a meter un poco la acuarela, y metí la acuarela un poquito con los rotuladores, y los resultados eran como muy buenos, y ahí fue donde empecé. Cuando luego terminé Artes Aplicadas, antes de meterme en la Escuela de Arquitectura, estuve 7, 8 años en el Círculo Bellas Artes, que yo creo que ha sido mi gran escuela, ¿no? Y además tuve la suerte de coincidir allí con muchos maestros, hablo del año 70 y tantos, es decir, con Antonio López, que daba clases, con Gordillo, con Saura, con este famoso, escultor que a mí me encantaba y le gustaba mucho mi trabajo, Juan de Ábalos, un escultor. Sí. Y bueno, y esa fue para mí mi gran escuela. Luego, a partir de ahí, yo ya salí, es decir, lo de la escuela me aportó. Cuando luego ya en arquitectura de interiores, pues iba con más recursos, ¿no? Con más herramientas. Y bueno, y la verdad es que sorprendía a los profesores porque metía técnicas mixtas que no se conocían, ¿no? O se trabajaba con rotulador, con acuarela, y yo metía en los proyectos carboncillo, rotulador, acuarela, y bueno, y dejaba espacios muy blancos. Es decir,
no iba por la nota, no iba a probar, pero sí iba para divertirme, porque yo creo que lo más importante es hacer las cosas para divertirte, aunque realmente socialmente estamos obligados a hacer las cosas sí o sí, y luego si tienes la posibilidad te diviertes. Sí, Luego es cierto, pero dentro de que tú manejas todas las técnicas, lo sé, también es verdad que realmente tu pintura es más de paisaje, es mucho más figura, es mucho más de ciudades urbanas. ¿Dónde estás especializado más? Quiero expresar, es decir, yo quiero expresar un sentimiento del momento. Es decir, no me preocupo, o por lo menos antes sí, cuando trabajaba con las galerías me preocupaba dar una imagen precisamente porque el galerista siempre te daba el toque de decir, oye, hay que hacer un poquito más comercial. Si a esto tal, ¿no? Siempre te dejaban ahí alguna huella para que cambiaras. Y claro, te interesaba vender y lo hacías, ¿no? Bueno, ya con los años superas un poco y entonces vender siempre nos gusta, ¿no? Que llegue la obra, que se encante y que se compre, pero mi fin es que llegara un momento que pueda expresar lo que yo quiero. En un paisaje se pueden expresar como casi el sentimiento que puede expresar un rostro, ¿no? Es decir, el rostro este que te pone una cara muy marcada, de sonrisa, felicidad. A mí, por ejemplo, hay un artista que me gusta mucho. Ay, siempre se me olvida este hombre, el irlandés, que era que hacía las caras así muy... ¿Pero hablas de un pintor? Sí, de un pintor. Es decir, yo creo que con el paisaje puedes conseguir lo mismo, ¿no? Igual que puedes poner un paisaje bucólico, un paisaje urbano, el movimiento, el ajetreo, la tensión, puedes hacer, como últimamente los efectos de las catástrofes, de las guerras, ¿no? Que te llevan. Puedes decir mucho con un paisaje, no solamente. Y además yo ya soy de los que no, de que el paisaje bonito sí, lo hacía antes, pero ahora no me importa decir algo con un paisaje, digamos, más contundente, ¿no? Más que te llene, incluso que des ese susto, ¿no? Es decir, es como la gente va al cine a ver películas de terror, ¿no? En un momento dado, pues ¿por qué no? Entonces, pues el hecho de que veas, eso ya me motiva más. Quiero dar ese toque, una cosa de dentro que sale para afuera, que sea verdad, ¿no? Porque pero tu mensaje realmente, ¿qué quieres transmitir al espectador? Tu mensaje, ¿qué mensaje quieres transmitir? lo que me sale a mí en ese momento, digo, la catástrofe que acabo de pintar, que la gente lo sienta, como eso, por ejemplo, el último cuadro que tenía en Casa de Vacas, pues decía, oye, ese que parecía, como es grande, te ponías delante y era como una panorámica y te daba la sensación que estabas en pleno mogollón de las casas caídas. Digo, hombre, por una parte es lo que pretendo, pero a un corto plazo y volver a la vida real, ¿no? A la que uno tenga, a lo bonito, lo feo, con todas sus consecuencias. Pero mi idea es llegar a conseguir incluso, bueno, pues en un momento dado me estoy planteando hacer un tipo de paisaje con figura. Para que se complemente. Pero creo que el paisaje en sí puede ser un rostro humano. Perfectamente, no cabe duda. ¿Sueles dejar que tu mente fluya o te pones barreras en tu pintura? Bueno, yo creo que las barreras, nacemos con las barreras, porque desde que empiezas en el colegio son barreras, dibuja así, dibuja así, o no te salgas. Y yo ya he tenido algunos problemas, recuerdo con mis hijos que cuando te salías un poco de esos cánones establecidos, yo te daba un toque, el profesor. Bueno, yo no sé, pero yo sé, en la época seguramente la tuya, de la Escuela de Bellas Artes, había algunas materias que decían, tienes que pintar como dice el profesor, porque si no, no apruebas. Claro, y decías, joder, pero luego cuando sales de ahí, pues ya automáticamente ya te liberas. Pues yo procuro que salga de mí lo que no me pongo barreras, intento quitármelas, es decir, pues quedan secuelas. Es decir, cuando trabajamos, cuando pintamos, pues tenemos el hemisferio derecho y el izquierdo, el creativo y el racional, ¿no? Y yo tengo una lucha. Hay veces que el racional se queda un poco dormido y digo, qué bien, y sale todo de primera, de un tirón. Digo, puede gustar o no puede gustar, no me preocupa, pero a mí sí me gusta, ¿no? Y es lo que quiero. Entonces, pero muchas veces
Pues yo es lo que le digo a los alumnos. Bueno, lo racional, el que no te pille un coche, el que hace mucho frío, que no sé qué, que te quites, déjalo aquí. Aquí coges y te dejas llevar. Es un papel, lo rompes, que se acabó. Y tal. Pero ya veréis cuando veáis un poquito esa sensación de que sin que haces algo y no sabes cómo lo has hecho, que eso es el ideal, que es cuando ya empieza a salir esa parte profunda, porque la parte profunda es muy, muy particular. Sale, pero no te dice cómo sale. Sí, nunca lo tienes Es claro, verdad. ¿verdad? Sí, es verdad. Sale es verdad. y no te dice cómo sale. Entonces, yo lo que intento es tomar apuntes. Tomar apuntes de eso que he hecho. ¿sabes? ¿No? Claro, entonces es como una filosofía que ya llevas y dices, bueno, a ver cómo. Entonces, todo eso te invita cada día, es un día nuevo, ¿no? Es como que dices uno y otro, ¿no? A ver qué. Entonces, yo procuro que esas barreras cada vez sean mínimas y guste o no guste, que salga. Hombre, por supuesto, si a mí me gusta y gusta al espectador, es un completo, ¿entiendes? Pero no siempre es así y yo ahora me interesa más, me gusta más. He trabajado muchos años para muchas galerías haciendo cosas que gustasen y qué bonito, y a mí sí me puede gustar, pero es como pintura comercial, decorativa, más o menos hecha, mejor, tal, pero ahora procuro hacer, digamos, otra fase que creo que es superior, en decremento de que al público guste menos. Bueno, eso es positivo y además tú dejas que tu mente fluya, que es muy importante. Sí. Nos dicen que tenemos que ir a publicidad. No. 3 minutos, volvemos. Venga, hasta ahora. Perfecto. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. Geco Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Multicanal Radio. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Continuamos, nos hemos quedado con Olegario Úbeda y bueno, queremos que nos diga muchas cosas, no te quedes ahí. No, yo lo digo, yo cuento. Todo lo que tú me preguntes, yo te cuento. Claro que me parece muy bien, Olegario. Bueno, ¿consideras que la verdad de la pintura está en la vida interior que no se ve o la que se ve a simple vista? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que las dos valen. Es un juego, ¿no? Es decir, está la vida interior del pintor y luego el mundo de la pintura, el arte. Entonces tienes que jugar con esa dualidad. Tienes que jugar. Y bueno, lo que estábamos comentando antes, que esa dualidad yo he estado muchos años, incluso, digamos, dando más al público de lo que me daba a mí, pictóricamente, ¿no? Se lo daba al público y entonces, bueno, es una parte, digamos, se crece también mucho con eso, pero ahora estoy en esa fase de que quiero crecer yo
y si encima al público le encanta y crece conmigo, pues digamos que matamos un tiro, matamos dos pájaros. Dos pájaros, bueno, muy bien. ¿Alguna vez has adquirido alguna obra de arte? ¿Por cuál te decidirías eso ahora mismo para tener en tu colección? Hombre, si yo fuera pudiente, tendría muchas obras. Bueno, Greco y un Velázquez es difícil, ¿no? Sí, claro. Si yo dijéramos que fuera un magnate, bueno, pues sí, cogería de algún impresionista. Cézanne me gusta mucho, Pissarro me gusta mucho, Picasso me gusta mucho, y luego los expresionistas, pues me gusta mucho Rocco, me gusta mucho Sisley, me gusta... hay mucha gente que me gusta, y además es que no voy a coger un estilo, porque si de algo he crecido yo, como bien has dicho con las clases, es que de alguna vez te has tenido que meter, poco a poco te vas metiendo en lo que puede hacer cada alumno. No es como que das tu materia y te vas. Entonces ves que este señor va por otro sitio que yo no sé exactamente lo que es. Vas y te informas. Pues lleva una línea poco expresionista, neoimpresionista, clásico, neoclásico o conceptual. Y entonces eso me ha hecho crecer y ver una amplitud mucho más amplia. Entonces, antes decías, no, solamente voy a coger obra expresionista. No, yo cogería obra figurativa, hiperrealista, expresionista, impresionista, neo, es decir, post. Es decir, yo me quedaría con obra de mucha gente. Y yo creo que estoy satisfecho de las clases, no por las clases y porque te ayuda a mantenerte como artista, sino porque he aprendido mucho. Porque si no fueran por las clases, no me hubiera informado y documentado tanto como lo he hecho. Fíjate, yo estuve haciendo un programa que era la de Pérez Simón, la colección que está aquí en el Palacio de Cibeles. Tuve la suerte de conocerle a Pérez Simón, coincidimos cuando estábamos preparando la entrevista, y bueno, él me decía de que lo más importante para tener una obra es que tú te emocione, te guste y lo veas cada día. Si tú compras para invertir, dice que le quitas un poco la salsa al arte. Pues aquello era, bueno, la verdaderamente, si has visto la colección, no sé si ha tiempo ido, está todavía, bueno, pues es impresionante porque estamos hablando que tiene desde los clásicos, el Greco, Van Dyck, hasta los más actuales como Rocco, ¿no? O sea, y Antonio López. O sea, tiene una trayectoria. Él hablaba mucho que su colección era muy importante porque hacía una trayectoria de 500 siglos, ¿no? De 500 años, ¿no? Y esto más que siglos, sí años. Entonces quiere decir que, bueno, pues recopilar tanta obra de tanta importancia le ha costado, pero sobre todo porque él disfruta. Bueno, dicho todo esto, se dice que crear espacios en el espectador se siente bienvenido. ¿Cómo interactúa el público con tu obra, Olegario? Y bueno, ahí pues esto es como en las redes sociales, me gusta o no, y no te dicen nada que no me gusta, ¿no? Eso es un poco... Quizás ahora la verdad es que no me preocupa tanto como antes, ¿no? Antes me gustaba gustar. Y ahora me importa gustar, pero no tanto como antes, ¿no? Entonces, me reitero un poco a la pregunta anterior. Hombre, siempre es un ten con test, porque si ves que hace 10 cuadros y a ti te encantan y no le gusta a nadie, te lo tienes que, como dicen mis hijos, papá, te lo tienes que hacer ver, ¿no? Sí, eso también te lo tienes que hacer ver. Entonces, sabes que gusta para todo, ¿eh? Claro. Entonces, pues esto es lo que te digo que sí, que veo una cierta conexión. Entonces, yo noto muchas veces, y además tenemos ahí un regulador, ¿no? Que son las redes, que de pronto haces un tipo de obra y entonces ves que gusta a mucha gente y dices, ¿y esto cómo puede gustar tanto? Y ves algo que te sale a ti más profundo. Es una manera de saber, es un reloj. Es un reloj. Y dices, ¿y esto que te ha salido del alma? Y ves que se reduce a la cuarta parte, ¿no? Es decir, yo básicamente lo que veo es eso, no es el que tenga mucho, tenga poco. Yo busco esa información, ¿no? Que es una información que te llega, a mí me da. Entonces, bueno, estoy llegando a la conclusión de que, digamos, sí gusta, pero menos que antes, ¿no? Entonces, cosa que estoy contento. Es como te dicen, la publicidad es buena y mala, pero el caso es que hablen de ti, ¿no? Pues esto, claro es un poco lo mismo. Sí, es verdad. ¿Crees que has encontrado el escenario adecuado para desarrollar tu vida? ¿Te encuentras a gusto con lo que haces? Bueno, yo creo que el pintor siempre tiene una lucha con el escenario público y una lucha interior suya. Entonces, bueno, hay que acomodar, ¿no? Es un escenario de teatro y el pintor está ahí como una figura que tiene que buscar su sitio, su hueco. Y yo creo que
que si lo hubiera encontrado estaría más relajado y no quiero estar relajado. Muy bien, me parece muy bien porque esa inquietud es la que te hace Claro, de estar no en quiero- pie y luchar. No he encontrado, pero tampoco quiero encontrarlo ya. No me preocupa Sí, encontrarlo. le quita aliciente al trabajo. Claro, Le quita eso, por aliciente, supuesto. claro que sí, muy bien. Bueno, vamos un poco a compartir entre los dos preguntas un poco Muy bien. y bueno, manifestáis vuestra forma de ver y de opinar. A ver, Alejandro, ¿cómo veis vuestro panorama artístico en general? Mercado del arte, la galería, museos, algo que habrá que mejorar. Mira, hace Cuéntanos sobre todo un tiempo, un poquito para atrás, recientemente, estaba hablando con galeristas y estábamos hablando de ese tema. Y digo, mira, ya estoy cansado de que la gente hable de la vocación del artista, de que el artista tiene que trabajar. Digo, ¿y tú como galerista qué vocación tienes? Es decir, yo creo que la imagen del galerista que tenemos romántica del siglo pasado ha desaparecido. Es decir, ahora no hay vocacionales de promotores de arte. No existe gente que se juegue su patrimonio en defender una corriente, un estilo, una serie de artistas, no solo para lucro, sino como gestión cultural, pero como aportar algo, es decir, a la sociedad y a la gente. Y esa imagen de galerista vocacional o de mecenas está desapareciendo, ha desaparecido prácticamente. El 80% de la galería se nutren de cuántos seguidores tienes cuando ya tienes un nombre y cambian una clientela por la otra. Es decir, ya te cogen cuando he hecho, pero no han luchado, no han crecido contigo. Entonces, ¿por qué me exige usted que yo sea tan vocacional cuando usted no lo es? Es decir, como gestor cultural. Creo que no fallamos solo los artistas en nuestro trabajo, sino también falla el mercado del arte en ese sentido. En cuanto a cómo veo el mercado de arte, no sé vosotros, pero muy complejo, muy cambiante. Yo creo que nadie sabemos dónde agarrarnos exactamente ahora. Todo esto se ha revolucionado en el sentido de que cómo llegar a los artistas, yo creo que ha cambiado. En nuestra época era a base de currículum, exposiciones, premios, como ibas adquiriendo un nombre, un estatus, que te juntabas, las relaciones, buscabas salas donde exponía gente y poco a poco accediendo a grupos. Ahora es totalmente diferente. Yo creo que ahora la gente se nutre cuando ya tiene una serie de seguidores, tanto en el mundo del graffiti, que incluso es más involucionado que el nuestro, porque en el fondo están pintando pintura mural. Es decir, pero accedes de una forma, llegan al público de una forma a través de las redes y luego ya las galerías succionan de ahí. Quien tiene tantos seguidores, que es lo que hablaba antes, que intentan, y ellas son las que recogen eso y al final terminan pintando en caballete. Es decir, todos terminan en soporte físico y entrando dentro del mercado. Nos dejamos de poesías, nos dejamos de retóricas, nos dejamos de teoremas y al final volvemos a que hay que vender, hay que vivir. Y empezamos a producir, empiezan ellos mismos a producir lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Es decir, es una obra de arte para poseerla, para tenerla, para coleccionarla. Y ahí está, en esa laguna, es donde estamos moviéndonos y luchando para no ahogarnos. ¿Crees que realmente la labor que hace un galerista es interesante, es importante? No es necesario. Es decir, lo que yo creo que está desapareciendo mucho tejido de galería como tal. El concepto antiguo ha desaparecido, que lo que decía, no hay galeristas vocacionales, y a nivel institucional tampoco veo una gran moda de protección, quitando las exposiciones de los grandes museos y de las grandes corporaciones y tales, que mantienen un poquito el mercado. La exposición media de iniciativa privada y todo eso va desapareciendo, no va apareciendo. ¿Que la está sustituyendo las redes? Por supuesto. ¿Que estamos llegando por ahí? Pues yo creo que ese es el camino y es el que lo sí, me parece muy acertado. Mira, yo que expuse en Victoria Hidalgo, sí. Bueno, me llamó la atención porque ella, antes de abrir yo al público la exposición, reunía 25, digamos, interesados coleccionistas, pero no solamente, aparte de que le gustaban el arte, es que tuvieran poder adquisitivo. Te puede gustar el arte, pero no puedes comprar obra, pues no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, ella sabía manejar muy bien esto, ¿no? Entonces, cuando lo reunía, sí, yo iba a hablar de mi obra, lo que estaba pintando, lo que estaba haciendo, pero ella decía una frase que a mí me gustaba mucho: yo no os reúno aquí para comprar, os reúno para daros la oportunidad de que podáis elegir obra, porque luego, cuando os dais cuenta, la obra que te gusta ya no está, ya se ha vendido, y eso es un poco la oportunidad que os quiero dar. Pero tú, Olegario, ¿qué percepción tienes de todo esto? ¿Cómo lo ves? Yo las galerías creo que hay un antes y un después. Es decir, este siglo, es decir, el siglo desde que terminó, estos 20 y tantos años, 24 años, yo creo que el corte ha sido radical. Estuve hablando con un pintor que me gustaba mucho, que decía que esto es un cambio cultural.
Y es verdad, hay mucho cambio cultural. Ya muchas veces se mete la burbuja, que si las inversiones, que si el inversor se mete al ladrillo, que deja... Pero bueno, eso ya es a otro nivel, porque dentro del coleccionismo hay gente que compra pintura asequible dentro de unos precios, ¿no? Que podemos, y luego están pues los top, que eso ya quedan para otros. Entonces, el que realmente interesa a una sociedad y a nosotros es el intermedio, ese, ¿no? Que puede vender es decir, si es del 1 al 100, mueve el 70%, el 30% queda para esa élite y ese poquito que queda abajo quedan para los que se empiezan a mover, estudiantes y esto de arte, que empiezan a hacer sus pequeñas colectivas, ciertos culturales y cosas de esas. Pero el segmento grande lo tenemos nosotros y ese es el que más sufre, ¿no? Entonces, claro, antes las galerías vivían de la pintura de los pintores. Y ahora, las que han quedado y las que son de nueva generación, con otra política de ejecución, viven de los pintores. Entonces, esa es la esencia. Entonces, el pintor muchas veces, para él pagar, él tiene que cobrar. Entonces, claro, si tú antes de exponer tienes que pagar por una sala... Entonces, claro, hay un segmento de gente muy buena, ¿no? De pintores, artistas, que, claro, pues le puede romper los cánones, ¿no? Entonces, realmente, hoy en día exponer está hecho. Si quieres una pintura, si quieres entrar en las vías comerciales, tienes que disponer de una economía, porque funciona de otra manera. Antes, en la época antes, tú entrabas cuando ibas yo me acuerdo de ir con mi carpeta por las galerías y porque sí, porque tenía mucho, era como muy protectores las galerías de sus pintores, pero cuando entrabas en una galería era casi como haber hecho una oposición. Sí, es verdad, es cierto. Es cierto, una fuente de ingreso, aunque fuera sí, mínima, sí, para sobrevivir. Así lo he visto, así me ha sucedido a mí, ¿no? Entonces, claro, yo veo ahora que el panorama es muy duro para nosotros y para la gente que quiere empezar. Es que es muy duro. Es decir, que se han abierto muchas ventanas, las redes, etcétera, sí, pero es como... Es decir, es una guerra abierta y gana el quien pueda, ¿no? Claro, sí, no, además, yo no tengo estadísticas de qué es lo que se gana de ventas a través de redes sociales o qué es lo que, perdón, de internet, lo que se gana de qué sector del mercado mueve. Creo que cada día más, pero todavía la gente tiene que ver la obra en directo. Es decir, hay ciertas cosas que, aunque si ya conoces un artista, pues sí adquiere las obras, pero cuando es un artista novelo no conocido, te gusta ver la obra directa, ¿no? Sí, eso es verdad. Y ese es el aspecto que todavía se queda tangible. Lo que pasa es que también hemos pasado una época, yo creo que sobre el 2000, de 1990, tal, que había una fiebre por exponer. La gente exponía sin nada que contar, sin nada que decir, abusaban de las exposiciones. Eso es lo que hay ahora. Claro. Eso es lo que hay la ahora. La gente busca un currículum falso, tonto, absurdo. Expone cualquiera. Y antes, que la persona que te veías en una galería era porque valía. Exacto. Esa es la diferencia. Y ahora expone todo el mundo. Claro, ¿vale? No tienes nada Instagram te puedes poner el currículo que tú quieras y eres el mejor del mundo mundial en Facebook y tal. Entonces, claro, que quizás los que entendemos un poquito, pues ya sabemos de qué va el tema, ¿no? Pero hay mucha gente que compra obra que no entiende y lo que le envuelve es el paquete de regalo, no el contenido. Es verdad, pero lo que sí es verdad que, por ejemplo, la gente joven, yo lo observo, y lo observo incluso con mis hijos, ¿no? Se compra un móvil que vale 1.000 euros, pero no se gasta en un grabado que vale 200 euros, y esto es la realidad. Y entonces, claro, esa vida, esa forma de decir, yo quiero obtener obra, va mucho, digamos, en la educación que haya recibido. Yo pienso que eso es vital. ¿Tú lo ves así? Sí. Lo que pasa es que tú puedes darle una educación, pero esa educación está en ese tramo del día que están contigo. Pero hay un tramo de día que están fuera y la influencia ajena fuera, en los colegios, en los trabajos, mucho más potente que la que es potentísima y puede más que la que tengas tú. Sí, es verdad. Como profesores que sois, ¿qué impresión tenéis sobre los NFTs, instalaciones y el videoarte? ¿Qué impresión es la que tenéis? Es que hay varios conceptos mezclados. A mí, la venta de arte. Pues vamos digital, a los NFTs, por ejemplo. ¿Cómo lo ves ahora mismo? Pues mira, yo creo que hay un desconocimiento y una laguna a nivel. Yo lo tengo, desconocimiento. Tanto para el artista como para el propio mercado. Es decir, incluso las sociedades que hacen derechos de autor, todo eso tienen grandes problemas para saber, hasta qué punto puedes vender tus derechos
visuales o no, a quién le pertenecen, hasta cuándo, hasta dónde, qué daño te puede hacer. Es decir, a corto plazo a mí me dicen, te compro una colección de 20 cuadros para venderlos, para tenerlos a nivel digital, y dices tú, ¿qué daño o qué bien me puede hacer eso? Es decir, a nivel inmediato necesitas el dinero, accedes, a nivel me puede hundir el trabajo, lo mismo que te puede ayudar a... No sabes hasta ahora, no sabemos dónde sujetarnos bien. Acaban de abrir al lado de mi casa una galería simplemente de esto, y ves grandes firmas vendiendo las obras sobre 20.000, 18.000 euros de grandes firmas, simplemente son fotocopias a tamaño real sobre tela, que puedes hacer en cualquier otra tienda, pero firmadas por los autores o con permiso de las fundaciones, ya de pintores muertos y tal, para poder reproducirlas. ¿Por qué? Porque la gente entra en un mercado de muy inmediato, quiere colgar un cuadro, es decir, cierto nivel adquisitivo muy alto, prefiere variar de obras que incluso poseer las obras. Yo creo que es un problema cultural. Es decir, la gente cambia de decoración como cambia de ropa. Los modismos están haciendo daño a lo que es, para mi gusto, a lo que es la estructura del arte en sí y a lo que es la educación de poseer. Es decir, poseer una colección es porque la colección tiene un contenido cultural, moral, emocional, que te condiciona a ti y te gusta y te habla de ti. Es decir, tú cuando enseñas una colección que tienes de arte es para que te vean por dentro. Es decir, yo compro lo que me gusta, lo que necesito poseer, lo que quiero mostrar, lo que quiero gozar, lo que quiero que gocen conmigo. Pero lo que yo no compro es decorar o estar a la moda, o mira, es que me he comprado este pintor, para no hablar ni no decir nombres, pero estoy comprando simplemente los derechos gráficos. ¿Es bueno? ¿Es malo? Yo creo que estamos empezando y tiene parte buena como todo y parte mala, pero la verdad es que es una cosa que tengo miedo al acceso, me cuesta muchísimo trabajo. Igualmente, poder dominarlo. ¿Tú tengo dudas. lo percibes también? ¿No? Sí, el tema es igual, lo desconozco, y cuando, bueno, pues la verdad es que por Instagram se ponen en contacto, pues a la semana 1 o 2, sí, básicamente de Estados Unidos, ¿no? De que incluso algunos son como que se ofenden cuando le dices que no entiendes, que no estás... No, que yo te explico, que yo quiero, que yo te explico, que me interesa, te digo cómo se hace, que no me interesa. Entonces ya automáticamente esa existencia te hace que seas mucho más negativo, ¿no? Dices que hay truco. Es que te da miedo. Hay truco. Ahora me dice truco trato, claro, ¿no? Entonces, sí, la verdad que no. Que puede ser interesante, no lo sé. Muchas veces digo si estoy perdiendo una oportunidad de todas esas ofertas que me están llegando para hacer, y digo que no, pero no lo sé. Es como el Bitcoin. Exacto. Bueno, todo es que no sabes por dónde cogerlo. Tienes toda la razón, porque de hecho ya hay muchísimas empresas que los están comprando y te quieren pagar encima con criptomonedas de arte. Es decir, para que tú puedas invertir y vender. Es decir, ya llega un momento en que es todo virtual, desde el dinero hasta la obra, hasta la posesión, es todo teórico, pero práctico. Por eso yo siempre reivindico lo de poseer la cierta obra de arte, en el sentido de que... Sí, a mí me llama la atención porque nos quedan 3 minutos solo, sí, claro, y quiero hacer más preguntas. Me da la atención porque yo hice una entrevista precisamente a los especialistas de los NFTs. Sí, entonces lo que estaban transmitiendo era una obra de Goya auténtica, sí, un museo, en fin, todo catalogado, y entonces que la gente lo que estaba comprando es un pilsen, digamos, sí, de esa obra, ¿no? Y entonces me llamaba la atención cuando me decía que uno de los inversores más fuertes eran los rusos, porque de alguna forma querían canalizar sus ahorros fuera, y era una forma de sacar también el dinero fuera. Esto era un poco la versión que daban, pero vino el tema de la guerra, vino el tema de Ucrania, y entonces claro, se paralizó todo con Rusia, de lo cual se suspendió los NFTs que iban a sacar de su cuadro auténtico de Goya. Bueno, dicho esto, un poco es un mundo nuevo, no cabe duda que es un mundo donde realmente se mueven criptomonedas, pero sí es verdad también que las criptomonedas luego se cambian en dólares o se pueden cambiar en euros, de lo cual bueno, son procesos que hay que conocer con profundidad y para eso están los expertos. Sí, yo lo tengo pendiente. Ahí, por stand-by. Yo creo que lo tengo pendiente de por vida. Y además nos cuesta a todos un poco entrar ahí. No me importaría esos señores de que nos dieran un cursillo ilustrado avanzado de cómo funcionan los NFTs. Porque claro, dices, bueno, a ver, me estoy perdiendo el chocolate del loro, ¿no? Bueno, hay una serie de versiones, influyen muchas cosas, ¿no? Eso fue un poco el resultado que yo saqué en conclusión, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Bueno, pero nos queda ya 1 minuto y medio y bueno, quiero haceros una pregunta. ¿Qué recomendáis a los pintores que empiezan? Formación, lo primero, es decir, formación. Yo creo que
Y no por docente, ¿eh? Creo que la estructura de cualquier artista es el conocimiento práctico. Es decir, tiene que saber procedimientos históricos, teoría y formarse. Creo que es esencial las amistades, el juntarte con el artista, conocer el mundillo. Creo que es la única forma de subir normalmente. Luego, para poder echar una carrera para adelante como artista, pues bienvenidos al mundo de las redes. No tienes más remedio que pasar ya por ahí. Yo creo que ya nuestro sistema se ha quedado obsoleto y yo me tiraría hacia allí como loco. ¿Pero qué aconsejarías a estos pintores que están empezando con la pintura? ¿Qué le transmitirías como para que ellos les entusiasme continuar? Porque claro, muchas veces hay noticias muy contradictorias, la gente se desanima. Yo he tenido aquí a chavales que están empezando, que son verdaderos Leonardo, y digo, joder, ¿cómo es posible Pero que...? eso ha pasado en todas las generaciones, ¿eh? No Sí, solo en esta, pues al revés. Yo creo que ahora tienen más oportunidades todo el mundo de mostrar su trabajo, mucho más. Internet ha abierto una puerta de una ventana que la gente accede. Yo cuando me aburro me nutro y miro a ver qué está haciendo la gente joven, no qué está haciendo la gente consagrada, que ya más o menos conozco su trabajo. Efectivamente. Y en donde veo ideas nuevas, pues ahora me da mucho por ver el mundo de publicidad, de diseño gráfico, porque creo que están los verdaderos creadores. Si hablamos ya de la inteligencia artificial como condición, nos perdemos por ahí. Hay muchos campos. Muchísimos Es verdad. campos. Pero tú, di alguna frase que recomendarías para los que empiezan. Yo lo que pienso es que cuando dices, vamos a hacer una carrera, dices, una ingeniería, ves posibilidades. Dices, bellas artes, son más ajustadas. Entonces, yo lo primero que yo diría es que realmente se haga un planteamiento, ese futuro o esa persona de que quiere ser artista, ¿no? Lo primero, que lo lleve en el corazón, con triunfos o sin triunfo, ¿no? Que la parte segunda, la parte monetaria, fama y todo esto, que sea secundario, que no le mueva eso, porque si le mueve eso, el listón va a estar muy alto. Sí. Todo lo pretenden, seguramente, pero llegar es difícil. Entonces puede ser un batacazo que llegues a una cierta edad y que digas, no he conseguido lo que yo quería. Pero si lo planteas de que no he conseguido una parte, pero he conseguido realizarme como pintor, que esa sea lo que te mueva desde el principio para que ahorres tiempo y en un momento dado no digas que te has equivocado o que te tratan mal, porque es una escuela, es un trabajo, es una profesión dura, donde lo que te va a llevar para adelante es tu amor por lo que haces. Y lo que decías antes, Olegario, que al principio, y que te divierta, es decir, si el trabajo le quitas esa esencial de que te da satisfacción, se acabó. Esto no es un trabajo para ganar. Va unido. Si tú estás enamorado de algo, te divierte. Claro. Es difícil que tú te enamores de algo y hacer algo en contra de tu enamoramiento, ¿no? Si estás enamorado. Bueno, ya nos dicen que no tenemos tiempo, que se acaba el programa. Bueno, yo desde aquí agradeceros a los dos vuestra presencia. Es un honor haberlo tenido con nosotros, que hemos aprendido mucho, yo el primero. Y bueno, yo he aprendido de vosotros. Nos veremos en más ocasiones, ¿verdad? Y agradeceros que haya plataformas que lancen el arte, que hablen de arte, que necesitamos mucho. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Olegario, por vuestra presencia. Muchas gracias. Decir que si este programa existe, es realmente porque ustedes nos escuchan. Y este programa está hecho para que ustedes nos vean. Si no nos ven ustedes, esto no serviría de nada. Darles las gracias a todos los espectadores. Son muchas las comunicaciones que recibimos y procuramos hacerlo lo mejor posible y sobre todo que llegue a la gente. Esto es lo más importante. Hasta el próximo día.